Hola amigos, soy Víctor Hugo Quijada para invitarlos a sintonizar todos los viernes a través de HCM Radio Televisión De Frente con la Verdad y compartir entrevistas sobre temas de gestión pública y coyuntura política. Los espero de 2 a 3 de la tarde en De Frente con la Verdad. Hola amigos, soy Víctor Hugo Quijada para invitarlos a sintonizar todos los viernes a través de HCM Radio Televisión De Frente con la Verdad y compartir entrevistas sobre temas de gestión pública y coyuntura política. Los espero de 2 a 3 de la tarde en De Frente con la Verdad. ¿Qué tal viernes? Tenemos cerrando una nueva semana. Hoy es 19 de octubre del 2018. Y no hay semana que pase en nuestro país sin que las noticias tengan una dinámica pero realmente impresionante. Mes de octubre, mes de los temblores, ¿no? Es el Señor de los Milagros, pero vaya temblores no solamente que, digamos, son de baja intensidad, sino de alta intensidad a nivel político en nuestro país. En las últimas horas, lo que se sabe ya, tras la fuga de César Inostroza, que ya pasó a ser, digamos, una noticia vieja, periódico de ayer, es que la justicia española ya ordenó la prisión preventiva, sin fianza, prisión incondicional, dicen allá, según el texto del documento que se ha podido leer, para quien fuera pues, juez supremo. No hay una fianza, entonces se estableció sobre el particular también, y está a la espera de que se inicie el proceso de extradición, lo cual implica que no se cumple con el deseo del presidente Martín Vizcarra y de otras personas en nuestro país que pueda ser expulsado justamente de España, ¿no? Y ello también significaría su rápido retorno a nuestro país. Eso no va a pasar. Por lo menos es lo que entendemos hasta este instante. Y el proceso de extradición es largo, bastante largo. Veremos todos los fundamentos, como la defensa del propio César Inostroza va presentando los documentos o hace los alegatos necesarios para que se prolongue por el tiempo que sea necesario y que ellos crean convenientes la presencia de Inostroza en Madrid, España. Otro asunto es de que ya era de esperarse, el Ministerio Público ha vuelto a pedir, en este caso el grupo que lidera José Domingo Pérez, ha solicitado prisión preventiva por 36 meses para Keiko Fujimori, que como ustedes bien saben, hace unos días nada más consiguió nuevamente su libertad tras haberse anulado la preliminar que había sido aceptada y ordenada por el juez Concepción Carhuancho. Bueno, pues esa misma sala es la que va a ver este pedido de prisión preventiva por 36 meses para ella y 11 personas más por el caso Cócteles. ¿Qué más ha pasado? Se ha presentado una moción, o se va a presentar una moción de censura contra el premier César Villanueva por parte de la bancada del partido aprista. Van a comenzar a recolectar las firmas, lo ha dicho tanto Jorge del Castillo como Mauricio Mulder, por las contradicciones del premier. Ayer en su presentación hablaba de que ellos se habían enterado el día 7 de la fuga de César Inostroza y que no lo habían dicho porque tenían que darle preferencia a la gobernabilidad, ¿no? Así es, en aras de la gobernabilidad y no de la primicia. Pero luego se rectificó, hasta el presidente dijo que se trataba de un lapsus, me refiero al señor Vizcarra, y el propio premier salió luego a decir de que hubo un malentendido a través de un comunicado, de que no se trataba del 7, sino del 17. La diferencia, un 1. ¿No? Creo que podemos resumirlo de esa manera. Hay muchas más cosas todavía para seguir hablando. Se fue el señor Francesco Petrosi de la bancada de Fuerza Popular. Pero, para no hacerla más larga, le damos la bienvenida a nuestro invitado, analista político, Renzo Ibáñez, a quien damos la bienvenida. ¿Cómo está, Renzo? Muy bien, gracias Ángel por la invitación. Muy bien, cuántas cosas para poder conversar, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Con César Inostroza. A ver, empecemos sí, pues. con Inostroza. A ver, ¿cómo ves tú el asunto? Bueno, efectivamente, acá hay un enorme problema, enorme bolondrón que se ha suscitado a partir de este personaje que debió estar, digamos, de alguna u otra manera
seguido por quienes generaron este discurso pro anticorrupción, este discurso de lucha frontal contra la corrupción, y me refiero definitivamente al Ejecutivo y por supuesto al señor Vizcarra y también por supuesto el Premier, quienes estaban muy interesados en la lucha anticorrupción, en hacer reformas contra la corrupción, y resulta que a ellos se les escapa porque todos los elementos y finalmente todas las herramientas disponibles para que este señor no se pueda escapar estaban finalmente en manos del Ejecutivo. Es decir, tanto el Congreso como la Fiscalía o el Ministerio Público se sujetaron de alguna u otra forma a errores, o en todo caso la visión de sus errores tienen que ver más bien con aspectos más políticos y de dilatación más bien burocrática. Por ahí que pueden haber algunas especulaciones, pero finalmente las herramientas con que contaba el Estado tendrían en todo caso la dirección del Poder Ejecutivo, y creo que a ellos se les ha pasado por la guacha, habiendo además construido un discurso anticorrupción y a partir de ese discurso polarizar con el país. Entonces acá hay una responsabilidad política enorme por parte del Presidente de la República, por supuesto por parte del Premier. Ahora, se ha pretendido mostrar a una persona, a una supervisora. Sí, ¿no? sí. ¿no? Bueno, la pita siempre se rompe por el lado más sí, débil, sí, sin embargo. de migraciones, ¿no? Así Y es. eso yo creo que a todas luces es simplemente la punta del iceberg. Total, ¿no? total, porque incluso esta suerte de vaivenes, además, bueno, el primer ministro en su intervención terrible, ¿no? Una suerte de mazamorra. Aunque dice que al final de su intervención ayer mismo se rectificó. Se rectificó, porque pero después él de estaba hablando fue que presentaron el video, lo hizo Migraciones. Pero incluso ¿no? Jorge del Castillo le había preguntado en tres oportunidades, tanto Jorge como Mauricio, y en el marco, digamos, de la discusión, se le preguntó 3 veces y 3 veces contestó 7 de octubre. ¿No? Ahora vienen pues con el cuento de que efectivamente no era así. Un malentendido. E incluso estos argumentos de que yo no doy la primicia. Oiga, usted, estamos hablando de un gobierno que quiere justamente luchar contra la corrupción, que quiere hacer reformas anticorrupción, y resulta que nos están ocultando información. Me parece lo más inconsecuente, ¿no? Y es un asunto, parece, de senilidad también del señor Villanueva, ¿no? No lo sé, pero... Y lo ha dicho gente seria. No creo, no quisiera. Imagínate, hemos conocido a enormes personajes en la historia del Perú que pasaban pues los 70 años y que le han dado brillo. Que no a todos. Evidentemente, igual, estamos hablando de Luis Alberto Sánchez, Águila La Torre, el propio Alaisa Brundi, Bedoya, imagínate. Entonces yo no le daría... yo no vería el tema por ese lado, sino más bien por lo más serio. Pues oiga, este señor ha construido una polarización en el país a través de este parteaguas entre corruptos y no corruptos, y resulta que a él se le pasan los corruptos por la guacha. Me parece absolutamente... Pero, ¿te parece que se justifica un pedido de censura? Totalmente, claro que sí, porque además, mira, tenemos un país crispado y tenemos 2 opciones. Tanto por el lado del Ejecutivo, que está presionando al Legislativo, que ha echado culpas, que ha estructurado un discurso antiparlamentario entre la ciudadanía, y por supuesto por parte del Congreso, que también, digamos, los ministros y el presidente de la República pues han generado estos enormes errores que son pues imperdonables, sobre todo en alguien tan importante, con la tremenda dimensión y lo que significa el señor Inostroza Pariachi, no solamente en contra del gobierno, porque no nos olvidemos de Camayo y los Zacapa, ¿no? Y por supuesto también por parte de... Pero tú entiendes que lo del Zacapa ya es una forma subliminal. Es que suspicacias hay para todos lados. Así como tenemos suspicacias contra los fujimoristas, contra los apristas, hay derecho también a tener suspicacias por el otro lado. Yo las tengo. Entonces, hay que... Bueno, pero ¿no crees que es casi suicidarse, tirarse por el abismo, la de plantear... Necesitamos soluciones inmediatas. Contra Villanueva, pero yo sé que el presidente... no necesariamente tiene la obligación de cerrar ya el Congreso, constitucionalmente hablando, si es que le censuran un segundo gabinete, porque es el mismo gobierno. No será el mismo presidente, pero es el mismo gobierno. Creo que eso ya no queda ningún tipo de dudas. Casi ninguna duda. Así es. Pero es casi hacer eso, o sea, decirle al señor Vizcarra y profundizar más todavía este enfrentamiento ejecutivo-legislativo. Pero a ver, ciérranos. Pero si es lo que ellos... Pero si es lo más o menos pecharlo. Pero quien pecha primero es el Ejecutivo. Quien construyó ese discurso a partir del 28 de julio es el Ejecutivo. Quien además no está de acuerdo con lo que crearon finalmente el consenso dentro del Congreso, donde también participaba la bancada del Ejecutivo, es el Ejecutivo.
Entonces ahora, cuando se quiere plantear un tema que para mí es de justicia, porque este señor Villanueva ya no da para más, ¿cómo vas a poder estructurar puentes? ¿Cómo vas a poder construir algún tipo de relación política, democrática, que normalice los mensajes, los argumentos para tratar de construir consensos hacia el futuro en un país democrático con este tipo de políticos que no solamente no saben hablar, que son una mazamorra a la hora de discutir los temas y que además bueno, pero mienten Vizcarra descaradamente al país? Lo que ha demostrado es que no es PPK, no ha caído en esa Por ingenuidad, en esa falta de credibilidad, mejor dicho, en esa incredulidad que le costó caro finalmente. Yo no sé si era incredulidad lo de está siendo PPK. un poco generoso con PPK. Yo creo que él sabía cuáles eran los muertos que llevaba encima y de pronto no quería meterse Ya, mucho, ¿no? lo sabía, pero creo que no tomó conciencia de lo que se le venía encima. Seguramente. Porque mira cómo acabó. Totalmente. Cómo Claro terminó, que sí, ¿no? al Con un final. exceso de confianza que le pasó factura. Es cierto. Y ahora está en estas circunstancias. Por supuesto. Fuera del gobierno. No se cumplió su sueño final. Claro. ¿No? Determinar una persona de edad que ya qué cosa van ustedes a creer, que va a querer robar, cosas por el Bueno, por quizás sus él propios pero errores sus también, funcionarios por a sus lo mejor propios se han errores portado también. mal. Efectivamente, sin embargo, Vizcarra pues ha salido un rival, bueno, entre comillas, totalmente distinto. Sí, pues, no, pero no está- se lo esperaba el fujimorismo. Nadie. El fujimorismo que Yo también creo literalmente que se lo subestimó aupó. a Vizcarra. Así Sí, es. así es, lo Así aupó. es, así es. Gracias a él, el fujimorismo, al fujimorismo, Vizcarra está donde está actualmente. Así es. Eso también es innegable. De sonso nomás la cara, ¿no? Bueno, pero queremos tener un presidente que gobierne el país. Pero sobre todo necesitamos gobernabilidad porque no solamente en un país existe el presidente. Pero es que el Congreso también hay tampoco un le Congreso y un Parlamento. facilita la Entonces gobernabilidad. que lo cierren, pues. Que lo cierre. Pero ese es un facilismo. No es un facilismo, Populachero. no es un facilismo populachero, es una realidad contundente. ¿Cómo vas a construir, a pesar de Salaverry, por más que quiera, por más que haya madurado conversaciones, porque además es evidente que el señor Salaverry ha tenido reuniones, bueno, hemos sabido que ha tenido reuniones, pero estoy seguro que tienen coordinaciones. Me imagino, tendrían coordinaciones para que, ¿no? Porque ese es el idioma para no caer en inexactitudes. Pero tendría conversaciones permanentes con el Ejecutivo. Pero Tal es así que el señor Cheput ha salido prácticamente escudero de Salaverry. A pesar de él, estoy seguro que estos puentes se han roto hace un montón de tiempo. Entonces yo creo que por lo menos se necesitan unas elecciones parlamentarias nuevas, autoridades y nueva representación en el Parlamento que Bueno, pueda si este reconstruir esta comunicación. Si este Congreso se llegara a cerrar, igual el referéndum va a seguir su camino, ¿ah? Porque es ya algo Está muy- inexorable. está muy bien. Va a seguir el referéndum. Está muy Habrán bien. nuevas elecciones congresales con las reglas de juego actuales, Así eso es. sí. O sea, porque si este Congreso se cierra, los actuales parlamentarios podrían naturalmente volver a postular. Es que mal que bien. La cuestión es si la población los va a reelegir. Así es, pero bueno, mal que bien, finalmente, con algunos congresistas que seguramente se reelegirán, será un nuevo Congreso. Será de todas maneras una nueva estructuración de las fuerzas internas a nivel del Parlamento. Por lo menos Fuerza Popular ya no tendrá la inmensa mayoría y no tendrá esta Lo que yo enfermedad creo- del gigantismo, ¿no? Lo que yo creo a ver, valoro yo la consistencia que tienen en sus argumentos los miembros del partido aprista. Bueno, por algo se mantienen todavía con una cohesión. Todos son reelegidos. Mal que bien. Dentro del partido a veces hemos visto a Jorge Castillo como a Mauricio Mulder mentándose la madre, largándose bueno, un montón en de fin. cosas, pero ahora los vemos juntos en el dolor hermano, dicen Así es. algunos, ¿no? Están lanzando algunos memes. Pero yo creo que ellos han visto de que, bueno, en fin, ya la suerte está echada. Así que mejor vamos con lo de la censura contra el señor Villanueva y veremos qué es lo que sucede. Simplemente me parece ya de que en el partido aprista no están ellos aferrados a un cargo que sí aprecian mucho, los de la bancada del fujimorismo. Yo Pero creo que por ellos sí su- están pero muy por temerosos, supuesto, porque claro la vez que sí. anterior, cuando Jorge del Castillo planteaba también la recolección de firmas para censurar eventualmente a Villanueva por esta contradicción con el tema Así de es. la bicameralidad que no apoya ya finalmente Martín Vizcarra, Claro. el fujimorismo le dijo: nosotros no tenemos motivos para censurar al señor Villanueva ni tampoco al ministro de Justicia. No hay motivos. Así que lo dejaron solos, sí. Bueno, Que también puede descartaron verse esa como una suerte del posibilidad. abrazo del oso también, ¿no? Y O- ahora han dicho de que lo van a decidir el martes Ujú. todavía, porque Sí, pues. tienen que pensarlo, van a tener una decisión madura, Es ha una dicho la señora así es. Karina Beteta. Es una ¿no? tibieza, pues.
¿Ya? Claro. Van a pensarlo aún. Ya salió APP a través de Acuña a decir de que es una barbaridad, es una irresponsabilidad estar planteando la censura del Premier. En estas circunstancias Bueno, lo que ellos son queremos aliados, es unidad pues. del partido, Claro. unidad del país. Ya. Ya, eso es lo que están planteando. O sea, la unidad del país depende o sea, de el no APRA está censurar. casi solo en este momento. Bueno, como siempre, creo. Mejor Ha solo que habido mal algunas acompañado. acuerdos. Ya hemos visto que... Totalmente. Bueno, me pues parece eso muy hubieran bien. pensado en las últimas elecciones, ¿no? Mira cómo han terminado. ¿no? Totalmente de acuerdo, yo creo que fue una alianza nefasta. Ok, Tanto vamos- para unos como para otros, ¿ah? Por si Vamos a acaso. hacer una pausa, Renzo Ibáñez, para seguir conversando de otros temas a propósito de Fuerza Popular y de Keiko Fujimori, ¿no? Así ¿Cómo que no? vamos a regresar con eso aquí en HCM Radio TV. Estamos en su programa Punto Crítico. Me gusta tu silencio. Es la mejor forma para expresar tus sentimientos. Me encanta cuando lloras porque me he quedado con parte de tu alma. Me ilusiono con tu sonrisa porque sé que ha valido la pena el momento. Congelemos este momento porque me encuentro entre tus manos. Toma un libro y vuelve a vivir. Buen día, estimados amigos. Los esperamos en HCM Radio TV. En este programa Tecnología Médica y Salud estaremos debatiendo, analizando los temas de coyuntura de la salud en nuestro país. Los espero todos los jueves de 5 a 6 de la tarde en HCM Radio TV. Muy bien, amigos, seguimos en esta segunda parte de su programa Punto Crítico en HCM Radio TV, conversando con el analista político Renzo Ibáñez. Antes de cerrar el tema César Inostroza, Renzo, que hay una teoría que maneja el abogado César Nakazaki, bueno, conocido por haber asumido la defensa de Alberto Fujimori, entre la de Ollanta Humala y también la de PPK en su momento, ¿no? Él dice, en relación a la decisión que se ha tomado en España, por parte de la justicia de ese país, de ordenar la prisión incondicional o provisional de César Inostroza, sin fianza, mientras se espera que se active el proceso de extradición. O sea, vamos a esperar un buen tiempo hasta ver acá probablemente a César Inostroza, si es que eso llega a pasar. Dice César Nakazaki lo siguiente: defensa buscará ahora tratar que petición de asilo produzca dos efectos, dice él, ¿no?, en el proceso de extradición. A, evitar medida cautelar, que finalmente se ha dado, es una cautelar la que se ha dado en este momento, y B, dilatar la resolución final del proceso de extradición. César Inostroza es una persona inteligente, No es sabe ningún, muy bien. No es ningún tonto. Él sabía No, que en absoluto. al irse de la manera que se fue y a dónde se fue, él no estaba evitando su captura. Ya Él lo que estaba evitando asumir es los que, riesgos. así es, asumir los riesgos y además de que no lo procesen por una cantidad de años muchísimo superior a la que va seguramente ser judicializado a partir de esta extradición. Es decir, por ser jefe de una banda criminal, incluso hasta hay 35 años de cárcel. Ahora, lo que se ha dicho es que la figura de crimen organizado como delito no existe en España.
Así es. En Entonces Facebook. van a tener que ajustar justamente el cuaderno de extradición según las leyes vigentes en España y por supuesto según también los criterios jurídicos que existen tanto allá y que puedan complementarse aquí en el Perú. Entonces, Y eso va a ser bastante complicado. ha sido el tipo estratégico, ¿no? O Yo sea, creo que el señor César Inostroza ha calculado, ya, calculado muy me bien. pueden extraditar, pero por estos delitos que son menores. Así es. ¿No? Puede Así ser es. 3, 4 años, al final con 2 años, Sí, buena, En buena el peor de los casos, conducta, 8 o de salvo. 4, ¿sabes? Sí, pues estará pues Y 2 salvo. años en cana. Y no Nada los más. 30 o más o 35 que Ha algunos movido con bien la sus sumatoria fichas. Ahora, estaban el calculando. tema yo creo que no es tanto ya Inostroza, ¿no? Finalmente el señor ya no va a ejercer nunca más. No, eso sí, es un hecho. una función pública. Lo que sí es importante es lo que va a poder decir él. Si es que estará en condición de querer convertirse en colaborador De alguna eficaz. u otra forma, algo tendrá que sacarse de ahí. Es decir, y yo no creo que también su silencio, ahora, este tipo quiere su libertad. Vamos Eso. a ver, o sea, de todas maneras, el tipo quiere salir de la cárcel Pero igual, y creo que no tiene. Pero no llego aún yo a comprender si fue un país que tiene, a ver, con el nuestro, España con el Perú, tienen algún tipo de compromisos, Sí, ¿no? claro. Que es bilateral para que haya... Son cerca de 190 países, ¿no? ¿no? Que se ha Así es. activado, claro. ¿Por qué entonces De perdió el extradición. tiempo en estar todavía en España, presentar esta solicitud? Me parece clarísimo lo que dice César, ¿no? O sea, es justamente Dilatar claro, todo, ¿no? dilatar, y el tipo lo que ha sido es justamente estratégico, ¿no? O sea, aparentemente en términos Porque pedir inmediatos, asilo, claro. sabiendo de que no se lo van a otorgar, Claro, entonces amplía el tramo. pero no va a ser pues por un tiempo Tampoco- tan largo, Por ¿no? supuesto, pero eso va a recaer finalmente en el cuaderno de extradición, así que yo creo que de todas maneras va a tener que reducirse la pena, o por lo menos no será tan terrible como lo que hubiera sido, entre comillas, terrible, ¿no? Porque para hay él. otros procesados. Schulz, por ejemplo, se fue a Suiza y con Suiza no hay un convenio para extradición, Así es. ¿no? No hay Así convenio es. y se quedó en Suiza. Y sí, pues, ahí habría que ver un poco más y profundizar en el tema. Yo no soy Ahora, de repente no tenía los recursos suficientes ya económicos, pero se dice, no según la sé propia que resolución, no- de que sí los tiene. No creo que no tenga recursos económicos y creo que es Tiene una estrategia. propiedades en Estados Unidos Y también. yo creo que es una estrategia y creo que está jugando bien sus cartas, por lo menos es lo que veo hasta ahora, ¿no? Profundizar un poco más en la legislación tanto española, O internacional. sea, parte del plan el Ya dejarse capturar o ser detenido por la es policía. clarísimo, no es clarísimo. Ya un cuaderno, igual lo que pasó con Fujimori, ¿no? O sea, si ya lo hubieran atrapado aquí en el Perú, seguramente no estaría, no hubiera sido condenado por esos delitos, sino incluso muchísimos más. Entonces, que era justamente por los que terminó siendo Bueno, pero juzgado igual- a partir del cuadernillo de extradición. Pero igual los Sí. 25 años que le dieron. No, por supuesto, es bastante, pero Sí. hubiera tenido, digamos, más complicaciones aún. Yo creo que es un poco la misma figura en este caso, ¿no? Ahora, no voy a decir que le salga el tiro por la culata, pero es que César Inostroza no Difícil, es Fujimori, porque difícil. César Inostroza manejaba justamente el tema Claro, claro que sí. con el cual ahora se le está sometiendo. Así es, ¿no? totalmente. Ok, bueno, era de esperarse que en el caso de Keiko Fujimori, el fiscal José Domingo por Pérez supuesto, pidiera, claro ¿no? que sí, una claro que sí. prisión preventiva por 36 meses a ella y a 11 personas más. Así es, totalmente. Sí, pues no nos sorprende, ¿no? Es totalmente natural, Va a estar, en absoluto. Claro, último minuto, no sé por qué ponen. Pero, sin embargo... Los abogados dicen que no están todavía notificados. No sé cómo será. No, aún. Sin embargo, igual han anunciado recusación contra el juez Concepción Carguacho, cuya sala es la que va a ver Así también es. este pedido Ujú. de prisión preventiva. Así Pero es. con el antecedente fresquísimo de la anulación de su decisión sobre la prisión preliminar en contra también de Keiko Fujimori y otras personas que finalmente fueron liberadas, ¿podría haber un efecto, crees tú, en la decisión que pueda tomar el juez? Porque son cosas totalmente distintas, digamos, aquellas Sí, decisiones, ¿no? es Pero son probable. parte de un mismo caso. Es probable, pero incluso ya hay un tema que no solamente tiene que ver con la sala que últimamente recusó este pedido de prisión preliminar, ¿no es cierto? Y bueno, ahora viene el tema de la prisión preventiva, que ya se asemeja muchísimo más a lo que pasó con Ollantumala y Nadine Heredia. Vale decir, ahora se van a tener que acotar a la resolución que sacó el Tribunal Constitucional a partir de ahí. Entonces hay una jurisprudencia en ese sentido y que yo creo que finalmente el juez va a tener que ajustar de alguna u otra manera o tener que pasar el roche de que finalmente otra sala termine recusándolo, ¿no? Sí, pero mientras se resuelve la recusación, igual, o sea, la decisión que tome el juez
se tendrá que hacer efectiva. Ah, seguramente, porque todo eso ¿no? toma tiempo. Seguramente, pero Ahora, el asunto... pero ya ahí estaría acumulando muchísimo más, digamos, estaría comprándose todas las rifas para poderse ganarse el premio, que lo saquen justamente del proceso, tanto a Concepción Carhuancho. Yo creo que se va a cuidar un poquito más. Organizar más cócteles. Seguramente. A propósito que ese es el caso. Ajá. Pero quiero ir un poco más allá, a nivel político, el impacto que tiene todo esto. Se decía que luego de esa decisión de anularse la prisión preliminar contra ella y otras personas, era un triunfo político para Keiko Fujimori, porque podía recobrar algo del caudal perdido durante todos estos meses de confrontación permanente con el Ejecutivo. Primero con PPK y ahora con Martín Vizcarra. Sí. ¿Tú crees que hay algo de eso? Sí, hay un poco de todo, en verdad. Esto está muy complejo, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que las imágenes que hemos visto en un pueblo tan sensible, que tanto se conmisera con las cosas, es evidente que ha habido de todas maneras un impacto, entre comillas, positivo. Claro que nadie le va a quitar finalmente esta terrible foto con su chaleco de detenida y con las esposas enmarrocada con sus ropas, ¿no? Porque no se ven las esposas, pero esa foto va a estar tremenda. Sin embargo, ya se ha banalizado un poco esto, ¿no? Porque no solamente es Keiko Fujimori, sino también Ollanta y Nadine Heredia. Entonces, al final, en el mundo de los choros, en el mundo de los detenidos, en el mundo de los esposados, pues ya, ¿quién tiene mayor o peor razón? Así que, en ese sentido, me parece, si no un triunfo de Keiko Fujimori, sí puede abonar un poco positivamente en lo que pueda hacer después, ¿no? Además, ellos han sabido muy bien manejar el esquema de marketing político y personal, han sacado sus fotitos en Instagram con los perritos, con las hijas y todo. Toda la familia. Y de todas maneras un impacto. Y como que ha servido en cierta forma para que se vuelvan a acercar Kenji con Keiko. Así es, o sea, al final no se sabrá nunca. Bueno, ese es un país, en principio, como tú decías, el país de los temblores, no más aún ahora en octubre. Pero lo que es cierto es que parecía ser esta una ruptura terminal, pero no es así. Son hermanos finalmente. Así que van a tener que coordinar algo en el futuro para la supervivencia de los dos, porque recuerda que Kenji también tiene un proceso abierto. Es el escenario político. O va a ser abierto. Sí, también. No hay que olvidarnos de ello. Una cosa es el escenario político, otra el netamente familiar. Totalmente. Y Alberto Fujimori todavía sigue en la clínica, por cierto, ¿no? Todavía sigue en la clínica. De manera indefinida. Así es. Yo creo que este es un pueblo que se ha conmiserado tanto, de muchas veces de gente que ni siquiera se lo merece, no lo sé si ahora, pero creo que este país tiene esa disposición, ¿no? Al pobrecito, mira ya, ¿no? Y a olvidar mucho y muy rápido. Entonces, yo no sé si vaya a tener el efecto que los enemigos... Ha aflorado la sensibilidad humana de cierto sector de la población que se mantenía mantenía un tanto al margen, indiferente, al ver a un viejito en una cama. Y encima los dos hijos con problemas suplicando. judiciales, una también entrando a la cárcel. Ya, pues ya basta, pues ya un ratito, ¿no? Vamos a ver cómo esto, final, no sé si lo que querían... Porque fue una semana trágica para Fuerza Popular, porque detienen a Keiko Fujimori. En primer lugar, se anuló el indulto a Alberto Fujimori, luego los resultados de las elecciones, ¿no? Las últimas elecciones, que son totalmente negativas para Fuerza Popular, y la propia detención preliminar de ella. Fue una semana lacrimosa para Keiko. Claro, pero ni aún así se le veían brotar lágrimas. Ahora sí, ¿no? Cuando ya le tocó a ella, sí, ¿no? El otro sí parecía medio floro. Un show. Sí, muchos consideraron aquello que no era nada creíble. El fujimorismo un poco vivió del show en los 90, ¿no? Algo le debe haber quedado. Y a propósito de Fuerza Popular, un congresista más se le fue, Francisco Petrosi, que se suma a Paloma Noceda. ¿Te acuerdas tú cuando estaba por votarse o por elegirse la nueva mesa directiva encabezada por Salaverry? Claro. Justo horas antes o minutos antes de votar nada más, Paloma Noceda anunciaba su renuncia también a la bancada. Y ahora lo hace el señor Francesco Petrosi. Sí, pues, a ver. Que no son políticos de formación. Es que ese es el problema, pues a ver, tú agarras la lista de los de Fuerza Popular y te das cuenta que solamente 11 tienen militancia. Entonces acá hay un tema que hay que reflexionar, tiene que ver con los partidos políticos. ¿O algún recorrido político? Es que tiene que ver con los partidos políticos, ¿no? Sí, podría ser, pero eso igual tendrían que ser la minoría, porque estamos hablando de gente política,
¿no? Y que además tiene que entender la democracia y tiene que entender que las cosas no se acaban simplemente por una crisis en este momento, que las cosas son mucho más allá. O sea, les quedó muy grande la dinámica política, la dinámica de fuerzas que hay en el Congreso. Sí, no la entendieron, además, no se acostumbraron, no se adaptaron. Este es un país que odia a los políticos sin tener políticos. Es un país que odia a los políticos sin tener políticos. ¿A qué me refiero con esto? El señor Vizcarra y el señor Villanueva son gerentes municipales, regionales, nada más. Porque así hemos construido nuestro sistema político, en donde además la mayoría más uno, o sea, tienes una mayoría asegurada dentro de los espacios, en las jurisdicciones territoriales en donde estos van a terminar gobernando. Es decir, no han tenido que aplicar, digamos, este cubileteo, la negociación, ¿no? Estos espacios políticos de concertación, claro, salvo cuando hay crisis o cuando hay algunos levantamientos, pero en términos políticos, no hay una escuela política que te permita además ejercer una suerte de escalafón, ¿no? Por ejemplo, en otros países, hablemos de España, Chile, Colombia, el propio Argentina, en donde, por ejemplo, los gobernadores, los concejales, los regidores terminan haciendo carrera política y van avanzando hasta llegar al Parlamento Nacional. Entonces, nosotros no tenemos eso. Se quiebra justamente en el espacio subnacional porque está hecho para gerentes, no para hacer política. Entonces, no tenemos partidos políticos encima. Entonces, lo que tenemos son gente que tiene aventureros, que tienen algo de dinero, que tienen, digamos, la disposición de hacer un poco de política, porque ya, pues, el otro, señor Petrosi, ¿no? Que cantante y bueno, en fin, ¿no? Me gusta la cultura, me meto en política, pero no hay un conocimiento cívico responsable de lo que significa construir una bancada, de lo que significa hacer política en términos de ir más allá de una crisis. Entonces, yo creo que estas son finalmente las consecuencias de no tratar las cosas en su verdadera dimensión. Y, por supuesto, a esto también una reflexión más, ¿no? Dejar de tratar a los partidos políticos como si fueran organizaciones criminales, ¿no? Que incluso que es un poco lo que subyace también a esta discusión jurídica alrededor de lo que pasa con Keiko, lo que pasa también con el Partido Aprista, porque se les ha indicado, y también al Partido Nacionalista, ojo, o sea, esto va para todos. Encima que somos un país que no nos gustan los políticos, que no tiene políticos, hacemos de los partidos políticos leña. Entonces, ¿cómo podemos construir una democracia republicana, una democracia que concerte, un país donde se puedan acordar cosas a largo plazo, de cara ya no al bicentenario que está aquí nomás, sino de cara a 30, 40, 50 años, y no es sobre la base de instituciones políticas que permanezcan más allá del tiempo? O sea, es imposible construir una democracia así. ¿Te molesta que hagan memes de Alan García? No, para nada, hay que reírse. Hace poco yo publicaba una fotografía de Alan García en un avión, ¿no? Y hicieron un meme porque pusieron en el fondo a un pasajero, se le veía medio rostro, César Inostroza, en el fondo, ¿no? No, bueno, la gente... Volando en el avión con César Inostroza, rumbo a la fuga, ¿no? O a la libertad. Y la gente es creativa. No, como te digo, no quieren a los políticos. ¿Qué vas a esperar? Un militante del APRA me decía... Le han rebuscado y buscado de todo, Alan, y lo único que le han descubierto es que tiene sobrepeso. Así es, y triglicéridos. Bueno, ojalá se rían con eso. Pero eso me parece un grave delito a su salud. Pero está muy bien, mira cómo se ríe, hoy ha salido de la fiscalía, campante. Sí, está, ¿no? Bueno, yo lo que creo es que, como te digo, las crisis pasan. Las crisis pasan. Este país, mira... ¿Pero tú crees que Alan García es la solución del APRA? Porque Alan García va a volver a postular en 2021. Tú estás muy seguro de eso. ¿Sí? Me parece que sí, a eso están apuntando. No, ¿pero quién apunta a eso? Porque sus tweets no puede tuitear. Bueno, pero yo creo que el regreso de Alan García a la política, al terreno político, me da ciertos indicios. A ver, con el tiempo que he visto elecciones y procesos. Yo lo que entiendo es que hay una preocupación sobre algo en lo que él de alguna u otra manera tiene responsabilidad. ¿Quiénes vienen detrás de Alan? A ver, ¿a quiénes podemos poner como candidatos para el 2021? No, yo creo que el APRA va a tener candidato para el 2021. No, de todas maneras el 2021 tiene que tener candidato. Eso sí sería una torpeza. Pero esa candidatura tiene un dueño. No, yo no creo. Si fuese así, pues entonces ya no estamos ante un partido político, pues, ¿no? Yo creo que hay personajes importantes en la historia del partido. Se dice ahora de que no hay un partido aprista, es un partido alanista. Sí, pues, porque lamentablemente lo que se dice
en términos de lo que se ve y sobre todo el tremendo odio que se le tiene, ¿no? O sea, hay toda una dinámica en redes sociales, ¿no? Donde evidentemente para desmitificar, para atacar, ¿no? Usan la imagen de alguien que ha sido 2 veces presidente del Perú. Además, a Alan García no se le puede negar la tremenda significancia no solamente en el partido, sino afuera. Entonces, es inevitable que la gente piense, especule, pero yo lo que creo es que el fortalecimiento del partido es inevitable y tiene que pasar justamente por procesos internos, ¿no? Entonces, pero además, a propósito de esto, de que Alan García haya regresado a la política, no sé si las palabras sean regresar a la política, pero regresar al partido implica también un poco dinamizar un partido que está un poco esclerótico, que está bastante por lo menos desmovilizado y desesperanzado. Entonces, si alguien ha tenido tantos años... ¿No le ha puesto interés a estas elecciones? Para nada. No solamente no hay interés, sino hay poca y nula capacidad de entendimiento entre los propios compañeros. Así que yo lo que creo es que la presencia de Alan García, en ese sentido, me parece interesante. Hay que discrepar con él. Si no te gusta algo, me parece que... O sea, y yo creo que no se acaba con solamente ir, sentarse y escuchar, sino también a dialogar, a discutir, a discrepar y hacer, digamos, una democracia y dar ejemplo de democracia interna a otros partidos políticos, que es lo que... Y de renovación, finalmente. que es lo importante, pero por ¿no? supuesto, claro que sí. Y de lo cual se ve que está a años luz, por lo menos el APRA. Es que mira, es un país de temblores, es un país inestable. Entonces, lo que hoy día puedas pensar, querido Ángel, Bueno, el único puede temblor que pasar, creo yo puede pasar en el APRA pasar es algo, cuando Alan entra. puede pasar cosas tremendamente distintas. No sabemos, fíjate, el año 79 parecía que el APRA se estaba muriendo, porque se murió ahí de la Torre. El año 80, peor. ¿Tú te acuerdas de esa bronca entre Tausen y Villanueva? Nadie se imaginaba que el año 85 íbamos a ganar las elecciones. Y después, pasado tantísimos años después del gobierno de Fujimori, el año 2001, nadie se imaginó también que Alan García iba a volver a ganar las elecciones. Así que yo no daría ni por muerto al APRA, ni por supuesto, ni tampoco totalmente descalificada una posibilidad de García, no solamente, no en términos de la presidencia del Perú, sino como un referente político. Es un hombre que recién va a tener 70 años. Y mira, tú sabes que político que respira, aspira. Así que tiene derecho a hacer tweets, a decirlo, y hay que discrepar internamente y afuera, y cuál es el problema, ¿no? No es un hombre perfecto, y hay que señalar sus errores. Pero para terminar, evidentemente su significación en el partido es importante, ¿no? A ver, el compañero al que te hacía referencia es Víctor Godomar Vega. Ahí está. Él mencionaba aquello, el gran Víctor Godomar. Así es. Y contaba una historia interesante a propósito de un post que te dijo publiqué. que el que no le encuentran, él, ¿no? Pero sí, fíjate, él es un discrepante de Alan García. Sí, efectivamente. O sea, efectivamente, eso. Y discrepa y cree que él no debe, ¿no? Y es más, tiene a veces hasta actitudes altisonantes. Bueno, me parece bien. Yo también discuto con él. Parte de la dinámica, es un partido de muchísimos años. Mira, pero conté una historia para terminar ya a modo de anécdota, a propósito de un post que publiqué hace unos días con un intercambio de frases bastante duras que hubo entre Mauricio Mulder con Manuel Pulgar Vidal, ¿no? Pulgar Vidal es el que provocó el asunto, ¿no? Sí. Y Mauricio Mulder finalmente le respondió, le dijo pobre diablo, cobarde, ladrón y muchas cosas más. Tributas de tu apellido, ¿no? Así, y contaba algo interesante Víctor Godomar, y decía lo siguiente, ¿no? A ver, contó lo siguiente que pasó en la constituyente del 79 entre Carlos Malpica y Luis Alberto Sánchez. A ver, lo relato en las palabras del mismo. Dicen, cuando se debatía el capítulo familia, se produjo una acalorada discusión, APRA izquierda, dice. Luis Alberto Sánchez, que dirigía el debate, bajó al llano para intervenir. En medio de ello, y lleno de cólera, Malpica pierde los papeles. Y le dice a Luis Alberto Sánchez, calla viejo cachudo. Así le dice a Luis Alberto Sánchez. ¿Y qué contestó Luis Alberto? Que no era pues nada santo, dice, le responde, cuenta Víctor Godomar, prefiero ser cachudo que hijo de puta. Me parece que esa no es en el año 78 ni con Malpica, me parece que es con Medelius, un constituyente del año 31. Bueno. Pero bueno, no importan los detalles. No conocía yo este detalle y sí. dice que luego
pasó el calor del momento y se dieron un abrazo, saludaron y quedó Sí, ahí el así asunto, es, quedó ¿no? así. Bueno, es parte del argot político, suceden cosas en el Parlamento, pero te diría una cosa, ¿no? Un par de reflexiones antes de terminar. Los partidos son antipáticos aquí y en Neptuno. Siempre. ¿Sabes por qué? Tú cuando te miras al espejo, ¿cómo te miras? Siempre haces como que un pequeño gestito como para, ¿no? Mirarte el perfil, el mejor perfil. Ahí es donde te gustan. Te gustas tú. Por eso estás mirando en el espejo, ¿no? Sale el narcisismo. Sale el narcisismo, pero haces unos gestitos, Innato, ¿no? Como para ya. que te gusten más. Bueno, el Parlamento es lo que somos, sin gestos. Así como te toman una foto desprevenido y dices, uy, Desnudo- qué feo. desnudo tal cual. Tal cual, eso eres tú. Eso eres tú. Entonces, Bueno, a los congresistas los elegimos nosotros. y los elegimos nosotros y somos. Pero una cosita más, antes de terminar. A propósito de Mauricio y la bronca con Javier Pulgar, Pulgar, ya, con Vidal. Pulgar Vidal. Yo siempre, de cuando en cuando, compro el trome. Porque creo que es indispensable conocer qué es lo que la gente lee. No solamente hay que estar viendo el comercio, revistas de por aquí, por allá, especializadas, en fin. Hay que bajar al llano. Y me parece que es altamente difamante ese periódico, incluso construyendo un discurso antipolítico perverso. En todas, tanto la señora María, el búho, ¿no? Construyendo discursos políticos y además sobre la base de mentiras. Te voy a pasar luego para que cheques. Pero lo más flagrante, terrible ha sido que justamente, y tú mismo lo dijiste, ¿no? Que Mauricio le responde a Javier Pulgar Vidal, que es el primero que dice además, ¿no? Asco y unas palabras tremendo, con un odio impresionante. Sí, ¿Ah? aquí No, no, está, lo leemos Por favor. para que el público y nuestros amigos que suelen también navegar en las redes lo busquen rapidito nada más. Dice, basta ya, Mauricio Mulder, eres un corrupto que protege a Pedro Chávarri y apañas la fuga de Inostroza. Juegas con la política por tu interés y no por el Perú, le haces daño al país. Demándame si quieres o mejor insúltame. Eres igual que Úrsula Letona, un asco a las calles. Terrible. Obviamente Mauricio Mulder Claro. no se quedó callado. Por supuesto. Ya sabemos cómo es, ¿no? Le dijo, ¿quién te crees, pobre diablo, que hasta traficabas con tu apellido y eres chupamedias de los que se levantaron 3 millones de dólares? En Claro. relación pues a Nadine Heredia y Ollanta Humala, Por ¿no? supuesto. Cobarde ladrón, termina. Bueno, ¿no? resulta que en las pepitas del trome aparece Mauricio Hay Mulder algo entre como ellos. el primer agresor y Pulgar Vidal como el que Ajá. responde. No, pues, no hay que decir las cosas tal Pero cual. además desnuda el tuit de Mauricio diciendo que terrible lo de Mauricio. Ah, es un congresista, no, ¿no? y además diciendo algunas palabras clave como lo de chupamedias y Ajá. esto, y le esconden las cosas más feas del tuit al propio Pulgar Vidal. O sea, ojo, cuando hablamos de los medios estamos hablando, y Bueno, además tremendas Yo creo que- portadas mermeleras. Yo creo que el que tiene mediana inteligencia sabrá entonces recurrir a las redes sociales y hurgar un poquito. No Pero, es necesario a- investigar demasiado y ver quién empezó el pleito. A veces en masa la cosa no es así. Muy bien. Recuerda Bueno, a los alemanes. Cuando hay cierta con Hitler. consigna ya, como la que tenemos en estos momentos, con la polarización Y los medios terrible de que hay, comunicación. Oye, a eh, propósito, hay un Pepe sesgo. Graña, nadie dice nada de él. Nadie se indigna. el que se fue a España, el que Ah, viajó, sí. pero no tiene impedimento, tiene No, nada. pero aún tampoco, así, ¿no? imagínate que Alan García se hubiera quitado en esas mismas condiciones, ¿no? Bueno, justamente por eso salió el famoso meme también, ¿no? Sí, pues. Muy bien. Muchas gracias, Gracias a ti, Renzo Ibáñez, Ángel. por la conversación didáctica. Esperemos que haya sido también de su agrado, amigos. Nos reencontramos la próxima semana, como siempre, aquí en Punto Crítico, y de seguro que la política va a seguir siendo crítica en nuestro país. Como toda Así la que, vida. Buen fin de semana. Hasta luego.